Entonces, para la gente que le gustan los vampiros o que no conozca mucho de ellos, ¿tú qué obras le recomendarías? Y puede ser de rol, videojuegos, películas, series, todo lo que tú quieras. Puedes recomendar aquí. Vale, mira. Antes que nada, ahí va una recomendación que es una historia pop de los vampiros de David de Martínez, que es ensayo. Es un recorrido histórico a la figura pop del vampiro. Mm. Es súper interesante y ahí te va a dar un montón de claves y un montón de ideas. Lo que te decía, yo creo que aquí hay un hilo que une a Anne Rice con Vampiro la Mascarada con todo lo que empieza a surgir después. Y que en muchas cosas es deudora de esas dos obras. Cosas que puedo recomendar yo, obviamente el juego de rol de Vampiro la Mascarada, creo que es como... eh, a día de hoy es un clásico y yo recomiendo, no me lo he traído y no voy a salir a ir a buscarlo, más que las ediciones antiguas, recomiendo la quinta edición, que es la nueva, que está como muy actualizada para los tiempos, es muy fácil de jugar, hace mucho hincapié en el tema del ansia de la sangre y puede ser el tipo de vampiro que te dé la gana. Solo que un poco más débil que la mayoría de historias de vampiros. Eso por un lado. Luego respecto a novelas, es que hay un trillón de novelas. Yo que haya disfrutado mucho últimamente, hay una escritora argentina, Marina Yuxuk, que escribió un libro que se llama La Sed, que es de vampiros y que habla un poco de la historia de Buenos Aires, me parece que es. Porque la vampiresa llega a, creo que es a finales del 18 a Buenos Aires y te habla un poco de la historia de cómo surge Buenos Aires y esta persona lo ve, que está muy guay. Pero es que hay un trillón. Carmila a mí me parece que es básico para leer sobre vampiros. Creo que es de los... Es casi el canon y creo que es de los libros más chulos que puede leer uno de vampiros. Déjame entrar, está muy bien también. La novela. Evidentemente, Entrevista con el vampiro también está muy bien también. Yo la disfruté muchísimo en su momento. Y así estoy pensando, ¿eh? Estoy De pensando. videojuegos, ¿tienes alguno que puedas... Sí, sí, de videojuegos hay un montón. Que no sea el último este que han sacado, el Bloodlines, ¿no? No, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Sacaron el año pasado uno que fue un desastre, que iba de vampiros, se supone. Bethesda. Cosa... no- Ah, oh, joder, es que ese es malísimo, sí. Y además ese no es tan guay porque no eres tú un vampiro. Mira, de vampiros, la mayoría de juegos de la franquicia de Vampiro la Mascarada. Vam- Bloodlights, que es no solo es un gran juego de vampiros, sino que es uno de los mejores juegos de rol que hay. El problema que tienes es que está bugueadísimo y que tienes que bajarte el parche no oficial que a día de hoy la gente sigue sacando. Yo es un juego que tiene 17 años, creo. Te puedes bajar ese parche y es un juego maravilloso. Se disfruta muchísimo. No ha envejecido nada mal. Y se juega casi como se juegan los juegos de hoy. Ese está genial. El otro juego más o menos de la época, que es Vampiro la Mascarada Redemption, es más un diablo. Pero lo que tiene de interesante es que el personaje, que es un cruzado francés, lo llevas desde la época de las cruzadas hasta la actualidad. Ah, jolín. Y eso mola mucho. Lo que pasa que es un diablo, es un mata-mata. Sí. Tiene partes de rol, tiene partes de historia, pero están insertas entre mazmorras de mata-mata que a mí personalmente me cansaron. Pero eso es lo que tiene de guay. Es verdad que no lo sigues todo el tiempo, sino que lo llevas durante una parte de la Edad Media, pero luego como que pasa algo y lo empiezas a llevar a finales del siglo XX, pero dentro de eso está muy guay. Está muy guay. El personaje tiene mucho carisma y está en GOG. Creo que está también en Steam, porque es un juego ya que tiene, creo que es de 2004. Hmm. Que tiene 20 añitos. Y el Vampir, creo que es con Y. Vampir, sí. Está Está, muy bien. está bien. Está muy bien. Es así más moderno, ¿no? Para... no sé. Sí, lo iba a decir. Es más moderno, es un action RPG, pero tiene una mecánica muy, muy interesante y es que el protagonista, además de vampiro, es médico. Ah, sí. Y él está en medio de una epidemia que es real, que es la epidemia de la gripe española en Inglaterra a principios del 20. Sí. Él vuelve, creo que de la Primera Guerra Mundial, que creo que es en el 17 o en el 18, y él vuelve a intentar salvar vidas. Entonces él es médico en un hospital.
cuando llega a Londres le pasa una movida y se convierte en vampiro. Y él intenta un poco conciliar eso con intentar salvar la mayor cantidad de vidas posible. El juego tiene una mecánica muy interesante y es que el juego es más difícil cuanto mejor persona eres. Porque la manera de adquirir poderes y de subir de experiencia es comerte gente matándola. Y toda la gente que hay en el juego tiene historia y tiene vida. Y cuanto más la conoces, más puntos de experiencia te da si la matas. Joder, te tiene ahí contra las cuerdas, ¿eh? Yo me hice una partida sin matar a nadie y es profundamente satisfactoria, pero el juego te da hasta en el carnet de identidad. Merece la pena porque te permite ver partes del juego que no vas a ver si eres un cabrón, porque además hay mucha gente que son pilares de la comunidad. Entonces, si se mueren, el barrio se degrada. Y además la vida de otras personas se ve afectada. Y en este juego hay un par de cosas simpáticas, hay cazadores de vampiros y puedes incluso convertir a gente en vampiros. Qué guay. Y la verdad que tiene una trama muy guay, tiene una banda sonora espectacular, sobre todo de cuerda. Le da mucho protagonismo al violonchelo y a la viola y se juega muy guay. Luego, no es el juego con mejores valores de producción del mundo, pero está muy bien. Yo estoy esperando a Bloodlines 2, que lo van a sacar de Chinese Room, que son los creadores de Dear Esther y de otros juegos de este palo de Walking Simulator. Pero antes de ese sacaron Vampire the Masquerade Swansong, que está la crítica a nivel oculto. Ah, vale, sí. Y es parecido en cómo se juega a un Hitman, pero no es exactamente un Hitman, es un juego de rol. Llevas a 3 protagonistas distintos y vas un poco avanzando por la historia de las vidas de ellos. Y sirve de muy buena introducción a Vampiro la Mascarada, porque te da bastante detalle del propio juego de rol. Además, los personajes son muy distintos. Uno de ellos es un tipo que tiene como 300 años, que ya además es un aristócrata y los poderes que tiene van más relacionados con manipular a la gente. Otra es una especie de vidente que tiene visiones. Otra es una vampiresa más social, famosa, que puede agradar a la gente. Entonces, te da una visión muy, muy guay de cómo es Vampiro la Mascarada. En general, de Vampiro la Mascarada están sacando, casi todos los juegos que están sacando están muy bien. Hay un par de novelas visuales. La mejor de ellas yo diría que es Shadows of New York, que es el mismo... Sacaron Coteries of New York y luego Shadows of New York, que es posterior. No hace falta haber jugado a Coteries para que entiendas Shadows, pero como salen personajes de Coteries en Shadows, merece la pena. Lo que tiene Shadows de distinto es que está mejor escrito y la protagonista es más interesante. Y de esas novelas visuales también hay una de Hombre Lobo, por si quieres jugarla, que se llama Heart of the Forest, que es una introducción súper, súper guay al mundo de Hombre Lobo. Porque empiezas con una chica que no sabe que es un hombre lobo y entra un poco como en la sociedad y es en una zona muy guay, en un bosque que es casi una selva entre Polonia y Bielorrusia, y te cuenta también la historia de un poco la desgracia ecológica que hay allí y todo esto. Está muy, muy guay. Y es que hay más. Lo que pasa es que estoy intentando pensar que haya jugado últimamente, no. Pero hay más juegos de vampiros. Bueno, se puede entender como juego de vampiros los Legacy of Kain, ¿no? ¿Los Legacy of? Kain. Ah, yo no sé cuáles son. A ver. Hostia, pues son un clásico. Legacy. El primer Legacy of Kain, que se llama Legacy of Kain Blood Omen, es una especie de Zelda tenebroso. De un Legend of Zelda tenebroso, pero de los de Super Nintendo. Vale, sí. Que llevas al prota que está recién convertido en vampiro. Y luego ese prota se convierte en el malo en el siguiente, que es Legacy of Kain Soul River. Que es un juego mitiquísimo de la primera PlayStation. Pues esa saga, que son 5 juegos, es de vampiros. Aunque bueno, uno de los protas, más que un vampiro, es una especie de vampiro espiritual, porque se alimenta de las almas de otros seres. Pero está tremenda. También, joder, es otro de esos juegos que hablábamos profundos, porque habla del libre albedrío, del destino, de qué hace uno con las cartas que le han puesto. Entonces, merece mucho la pena. Claro, pero en estos juegos y en estas obras, al final tú eres un vampiro, ¿no?
Quiero decir, no En la eres... mayoría de los que te he dicho, sí. Y se trata del tema este, ¿no? Del consumir sangre y todo esto. En la mayoría sí, del ansia, de necesitarla. En algunos mejor que en otros, Mm. pero sí que se trata, sí. Porque al final en Castlevania, por ejemplo, sí que controlas a vampiros, pero no haces... No tienes que absorber sangre por ningún sitio, al menos en los que he jugado yo. No. Y bueno, no en todos los Castlevania controlas a vampiros, ¿no? La mayoría, de Sí. hecho, no. Mm. Controlas a los Belmont, que lo que son es cazadores de vampiros, que es lo que decíamos, son como más guays que los vampiros. En eso sí que recomiendo la serie de Netflix de Castlevania, que creo que están muy, muy guay. Sí. Que además son como una introducción a la historia de los juegos y te muestran que casi todos los vampiros son malos, salvo a lo mejor Alucard, ¿no? Pero porque tiene como una parte humana, pero es una serie muy divertida. Mm. Ya de películas hay un montón y hay algunas que son muy, muy buenas. Por no decir las típicas, Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, es un peliculón de vampiros. Que salen... No me salen los nombres. El chico que hace de Loki. Sí. eh, No me sé el nombre yo tampoco, pero sé quién dices. y Tilda Swinton. Y Mm. son una pareja de vampiros y están separados en el espacio. Uno creo que está en Londres y la otra en Estados Unidos o al revés. Y es una peli que muestra muy bien el tedio del paso del tiempo. Mm. Qué guay. Esa está muy, muy guay. A mí me falta bastante ver películas de vampiros y tengo ahí apuntadas 1 millón. Pero una que sí que he visto, por ejemplo, es Nosferatu, que me gustó bastante. Y ahora sabes que van a hacer un remake, ¿no? O de Robert Eggers. Sí, que tiene muy buena pinta. Y también está La sombra del vampiro, Mm. que es la que asume que el conde Orlok era un vampiro de verdad. Que hace Sí, Willem Dafoe de vampiro. Y está muy guay. qué guay, qué guay. Tengo ganas de ver esta. Tengo ganas de ver esta. Luego, obviamente, la primera entrevista con el vampiro es otro peliculón de vampiros. Mm. Déjame entrar, la original, la sueca, es otro peliculón de vampiros. Byzantium, del director de la primera entrevista con el vampiro, es una peli de vampiros bastante original y ambientada en la actualidad. Lo que pasa es que va atrás en el tiempo también, porque te cuenta la historia de las dos protagonistas, que son madre e hija, y son vampiresas las dos. Además, la hija es como adolescente, no es... Y es adolescente y está atrapada en el cuerpo de un adolescente. Esa peli está muy, muy guay. Sí. Viajeros de la noche, es otro peliculón de vampiros. Jóvenes ocultos, a mí me encanta. Me parece una maravilla de película de vampiros. Y la primera de Blade, si la quieres considerar de vampiros, está muy bien. A mí no me cae muy bien porque los mata a todos él, pero, pero también es una película de vampiros. Y si te fijas, hay un montón. En juegos hay uno que va a salir este año. Bueno, hay dos que uno me hace mucha gracia, que se llama Vampire Therapist, que es que eres una especie de psicólogo vampiro que hace terapia a otros vampiros. Lo tienes en nivel oculto. Que sale creo que en mayo. Me hace muchísima gracia la idea. No sé a quién coño se le ocurrió hacer un juego de hacer terapia psicológica a otros vampiros. Perfecto. Que además está documentado en cómo se hace la terapia psicológica. Porque además está basado en la terapia cognitivo-conductual. ¿En serio? Bueno, yo lo dije en el otro podcast, ¿no? Que soy psicólogo, entonces me apelas como, joder, han hecho el Javier Alemán EMAP, ¿sabes? Han hecho, vamos, tu juego perfecto. Y hay otro que va a salir también este año que se llama Cabernet, como la uva y el vino, que lo están haciendo un equipo muy pequeñito, pero que tiene muy buena pinta y que va a ser de rol, pero en 2D lateral, que lleva a una chica en la alta sociedad, creo que del siglo XIX, rusa, diría. Si no rusa, alemana, o prusiana, o como donde coño sea, recién convertida en vampiresa, que también tiene una pinta muy buena. Entonces ya ves que es un mito que no pasa de moda y que vuelve y sigue volviendo. Sí que creo que falta, a nivel ya mainstream, por así decirlo, alguna obra de vampiros que sea en la época, pues eso, siglo XVIII, siglo XIX, porque al final, pues sí que tenemos Crepúsculo otra vez. Creo que falta como alguna obra o algo que sí que eleve pues este tablero, ¿no? De juego de vampiros, siglo XIX, luego también Hombres Lobo y tal, que incluso también Bloodborne se basa mucho en ello, en cierta forma. Al igual que hemos tenido, por ejemplo, Baldur's Gate 3, que al final ha llevado el rol medieval al siguiente nivel,
¿Tú Sí, crees algo que...? que lo megapete, ¿no? Sí, sobre todo de vampiros, porque por ejemplo, los juegos que me has dicho tú de vampiros, conocía algunos, pero sí que los veía yo más de, bueno, para la gente que le gusten mucho los videojuegos, más de culto, más para la gente que le gusta el juego de rol, pero no hay ninguno que haya petado a esos niveles. No, no, porque el primer Bloodlines es un juego de culto Mm, y que ha influenciado a otros muchos videojuegos después y que yo creo que sigue estando en top 10 de juegos de rol de PC, pero no lo ha petado así. Lo más parecido que tenemos es Astarion, ¿no? claro, Que fue un bueno, poco como de moda. Pero no hay nada, tienes así gordo una expansión del Skyrim, ¿no? mm, De vampiros, que era un poco sin más, pero no hay nada que lo haya petado a lo grande. No sé si se puede hacer. Yo hubiera puesto mis cartas a lo mejor en Bloodlines 2, pero ha sido un desarrollo tan traumático, han cambiado de desarrollador, han estado a punto de cancelarlo, ahora lo va a llevar otra compañía y parece evidente que no va a estar a la altura de lo que se esperaba que estuviera. Yo hubiera pensado que se lo hubiera como petado y lo hubiera puesto muy, muy de moda la temática, pero es una temática tan de nicho que yo no sé si en algún momento puede ser hiperpopular, pero a la vez, al ser tan de nicho, tiene muchos lectores fieles. O mm. muchos, no solo lectores, sino gente que le mola el tema. Entonces, no sé si llegará un momento, Bloodborne es lo más parecido, que ha llevado esa ambientación como aquí. Mm. Y de hecho hay mucha gente, ¿no?, que quiere una segunda parte o que quiere algo parecido a Bloodborne. Yo el Bueno, primero. de hecho han salido como juegos que quieren ser Bloodborne, pero no lo son, ¿no? Este de Lies of P o... Ahora va a Sí, salir otro que se llama, no sé si era Etruria o algo así, no. Uno que es una especie de Bloodborne italiano sí. en el Mediterráneo y tal, pero que es más colorido, que no imita tanto eso, es como al Carnaval de Venecia, que han querido ir por ahí, pero yo creo que no va... Es una temática que no va a ser increíblemente popular siempre, pero que va a seguir siempre. No sé si me explico. Sí, verdad es verdad que no tiene aquí un pico de popularidad muy alto, pero siempre se mantiene como... yo creo que a todo el mundo le gustan los vampiros, más o menos. A todo el Lo, mundo que le lo gusta así más un que poco... lo más que lo petó en su momento, en los últimos años, fue el Drácula de Coppola, como película que recaudó una barbaridad, y Crepúsculo, que a uno le gustará o no le gustará, pero es verdad que fue como un momento culmen de eso, y que sirvió también, bueno, por ahí está True Blood también, que sirvió también para darle como mucho peso a esa temática. Yo alguna vez lo digo, yo Crepúsculo no lo he leído, pero porque entiendo que yo no soy el target. Mm. Pero bueno, no me parece mal. Entiendo que cada cosa tiene su momento y su lugar. Pero creo que es lo más parecido. Igual que con Anne Rice en los 70 y con la peli de entrevista con el vampiro a principios de los 90. Mm. Pero es un tema que sube, baja un poquito, vuelve a subir, pero que no se va. Mientras que hay otros temas que yo creo que se van. Piensa, por ejemplo, en La Momia. Las pelis de La Momia lo petaron, ¿no? Pero es un tema que se agota, que Mm. no es una figura tan popular y tan relevante. Sí, pero fíjate que con el tema de la momia, por ejemplo, yo creo que lo que hoy tenemos hoy en día más parecido es Uncharted. O sea, me parece como un rollo Y muy, muy, muy similar. el pulp. Claro. Sin embargo, con los vampiros como que no hay, pues no hay como ese pico, pero yo creo que es un tema a explotar. A ver, yo me he visto Crepúsculo muchas más veces de las que puedo admitir, porque me gusta el salseo, no, lo voy a admitir, me gusta el salseo, pero es verdad que todos estos temas que hemos hablado de, pues, el ansia, del ser malo, ¿no? De este equilibrio entre beber o no beber, que creo que es un tema que está como poco explotado en general en el mainstream, aunque bueno, luego dices tú que hay obras, pues más para la gente que sí que le gusta que lo traten. Entonces, bueno, yo invito a la gente a que lo mire, yo lo voy a ver en cuanto termine el podcast, me voy a comprar un juego de estos porque... Creo que es un tema que es muy denso para terminar de ser de mainstream. Muy intenso, muy intensito, ¿no? Que entronca mucho pues con la cultura gótica, con una determinada visión del mundo y es como muy intensito para ser profundamente mainstream. Yo es un tema al que puedo volver 500 veces, pero porque yo soy un intenso del carajo. Antes de que se me olvide, la serie de Predicador también hay un vampiro muy bueno. Vale. Si han visto la serie de Predicador, saben quién es. Que es otro personaje que es un vampiro y que a mí me encanta como vampiro. Mm. Y en los cómics de Predicador también. O sea, no es el mismo personaje. También te digo, y voy a hacer aquí una predicción. Yo creo que la próxima estética que se va a poner de moda va a ser la estética gótica y victoriana. Yo creo.
A mí me molaría, pero es un poco lo de siempre, no se fue. Ya. Siguió y en la ultratumba, Mm. pero no se ha ido del todo, pero puede ser, puede ser. Hay mucha gente ahora que está como recuperando, igual que está recuperando el nu metal, Mm. que está como volviendo, que creo que se ha vuelto a popularizar por TikTok. A lo mejor esta estética vuelve. Oye, para adelante. Veremos en un futuro, veremos en un futuro. Bueno, Javi, pues vamos a ir con las preguntitas finales. O bueno, no sé si tienes alguna obra más que recomendar antes de que nos vayamos. Lo que tengo es una memoria de mierda, porque Vale. seguro que tengo un montón más de cosas que recomendar, pero he estado intentando hacer memoria y no. Bueno, si en algún momento te acuerdas, cuando publique el podcast, pones un comentario en plan de, y os recomiendo también no sé qué. Y así ya la gente Seguro. que lo pueda leer.